Mejor Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos ya en Mejor Hablemos hoy para conversar sobre el caso Medimás, para tratar de entender qué es lo que sigue para estas 4.200.000 personas que están afiliadas a esta EPS y que desde que se dio el anuncio la semana pasada de parte de la agente liquidadora de terminar, de reversar el contrato de venta de Cafesalud a Medimás, pues han generado un montón de dudas especialmente. Por eso hemos invitado a la liquidadora Ángela María Echeverry. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Un saludo especial a ti y a todos los oyentes. Bueno, muy amable. ¿Qué sigue en términos de este proceso que ustedes el miércoles dijeron, reversamos el contrato, el jueves dijeron, pero todo sigue igual, o sea, todo sigue normal? Eso es muy difícil de entender para la gente porque dicen, pero ¿cómo así no que lo van a reversar? Entonces, ¿cómo puede seguir todo normal? A ver, es que lo primero que hay que precisar es que aquí no hubo revocatoria. Ese término se estableció, pero jurídicamente no es procedente revocatoria como tal. Aquí lo que nosotros informamos, o lo que informé a la Procuraduría, es que había un contrato incumplido por parte del comprador, que es Medimás, y que como consecuencia nos tocaba ir a un tribunal de arbitramiento que de acuerdo con el contrato es el competente para hacer valer los derechos de ese incumplimiento, cobrar las indemnizaciones respectivas, hacer valer todos los derechos. ¿Estuvo mal usado el término? Sí, el término no es revocatoria ni anulación. La venta se hizo, la venta se perfeccionó. Lo que hay es un incumplimiento generado por parte del comprador. Bueno, entonces, si yo estoy afiliada a Medimás, ¿de qué debo estar pendiente? ¿Convocan ustedes el Tribunal de Arbitramiento, por cierto, cuándo? Bueno, entonces para la primera pregunta, mientras una EPS reciba la unidad de pago por capitación, lo que llamamos UPC, está en la obligación, no es un deber, no es por querida o porque quiera, no, es un deber legal y constitucional de prestarle el servicio a esos 4 millones de usuarios. Digamos, la UPC son dineros públicos. Sí, ¿no? señora. Las EPS reciben esos dineros de parte del gobierno nacional que los recauda a través de los impuestos y se los entrega a las EPS dependiendo del número de afiliados que tenga, un monto por cada afiliado. Esa plata Medimás la va a seguir recibiendo. Claro, y la recibe cada semana y con eso es que opera esa EPS. Y por eso es que en este momento parte de tranquilidad es mientras ella siga recibiendo esa UPS, mientras ella no se le revoque la habilitación y demás, eso sí por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, que es la única que dice qué EPS tiene permiso para funcionar y quién no, y bajo unos parámetros legales. Eso no es una decisión de la liquidadora, ni tampoco de la Procuraduría, como se dijo, no. Esa es una competencia de la Superintendencia, independientemente de que pague o no pague el precio. O sea, la decisión en realidad no fue revocar, sino anunciar que van a convocar al Tribunal de Arbitramiento para solucionar las inconsistencias, la falta de pagos, etcétera. ¿Cuándo lo va a convocar? No, ya empezamos, estamos en la consecución de los abogados, estamos en los trámites respectivos, pues inclusive este tema ya se venía hablando con los compradores. Ellos no pueden ahora rasgarse las vestiduras, decir que es un tema nuevo, que es una persecución de la liquidadora. Ellos hasta la última semana de septiembre me habían dicho, listo, el negocio no lo podemos cumplir en las condiciones en que fue ofertado. Si ustedes no lo cambian, pues nos tenemos que ir al tribunal. Eso ya lo sabíamos, inclusive hablamos. El tribunal está pactado en la Cámara de Comercio. Dijimos, ¿por qué no vamos a una entidad como la Superintendencia de Sociedades que de pronto nos pueda servir un poco más económico? Y habíamos quedado de que nos poníamos de acuerdo de pronto para eso. Entonces, ellos ya sabían. ¿Y por qué sabían que no podían cumplir? ¿Y por qué nos obligan a tomar esa decisión a nosotros? Porque ellos hicieron una oferta donde por la venta de Cafesalud, por el intangible, manifestaron que pagaban en 5 años.
y me mandan la carta y me dice, oiga, ya no le puedo pagar en 5 años, necesito 10. ¿Eso fue una carta que enviaron en...? Ahora en finales de julio y ahora en agosto y en septiembre. Y aparte de eso, por Eximed, que ellos compraron las acciones de Eximed, me dicen, oiga, y tampoco le puedo pagar en 3 años, sino en 7. Y oiga, y tampoco el precio, porque es que yo le compré muy caro, usted nos vendió muy caro. Y yo ofrecí 1.200.000.000, entonces usted me va a tener que reconocer 475.000 millones de pesos, porque yo le he prestado un montón de servicios de represa que venía atrasado de Café Salud. Entonces yo les dije, no, me da mucha pena, yo no puedo aceptar eso. Pero a ver, doctora Ángela, vamos por partes porque este tema es muy complejo. Una de las cosas que ha llamado la atención es que había 2 oferentes por Café Salud, ¿cierto? Sanitas y el grupo Presnuco, que fue el que se conformó para esto. Presnuco ofrece 1.200.000.000 y Sanitas ofrece como 300.000. Y entonces uno dice, ¿por qué una diferencia tan grande cuando ambos tenían acceso exactamente a los mismos datos? Y si uno ve la experiencia de Sanitas, uno dice, no, es porque ellos sabían que lo que se venía pues era muy complicado por todas las citas represadas, incapacidades, pacientes de alto costo. Entonces, muchos dicen, es que a la liquidadora dijo 1.200.000 versus 300, pues claro, me voy por la plata, pero no evalúo si realmente tienen la capacidad de prestar el servicio. Es como que esto fuera una muerte anunciada en el momento de la venta. Primero hay que precisar lo siguiente. Nosotros cuando sacamos a la venta, se saca en forma parcial o en bloque por todo. Entonces, el primer bloque es por el contributivo, el segundo por el subsidiario y el tercero por Eximed. Y recuerde que nosotros tuvimos 22 personas interesadas, unas en tomar el contributivo, otros el subsidiado, otras solamente por Eximed y otras por los 3. Entonces, la oferta no la puedes mirar así. Al final, Presnuco o Medimás dice, me quedo con las 3. Por el contributivo doy 1 billón. La otra propuesta dijo, a mí no me interesa ni el subsidiado ni Eximed, me interesa es no más el contributivo, y él dice, pues yo no doy 1 billón, la oferta de ellos fueron, si no estoy mal, 275.000 millones de pesos. Y por lo otro, no ofertaron. Recuerda que nosotros también evaluamos la propuesta, porque la propuesta tenía dos contenidos. La mitad, que eran 200 puntos, que era el modelo de atención, la red, la prestación del servicio, y en los otros 200 puntos, la parte financiera. Quienes estudian la parte del componente de experiencia en salud y demás, que lo hacen 3 personas que se contrataron, expertas en el tema, estudian y analizan las 2 propuestas. Las 2 propuestas pasaron y pasaron por encima de los 200. Es decir, en el tema de salud, los 2 cumplían. En el tema de financiero pasó lo mismo. La única diferencia fue el valor de la propuesta, porque recuerde que también la otra propuesta era 5 años en efectivo. Entonces, cuando llegue esta nueva modificación que ellos pretenden, yo les digo, eso es un fraude, por decirlo de alguna manera, a una propuesta que me hizo. Si usted me dice que por el contributivo y el subsidiado me paga 600 en efectivo y 600 en acreencias, y a ese efectivo yo le tengo que restar 475, quiere decir que usted me está reconociendo 125, cuando usted allá me ofreció una cifra muy distinta, sí. Y el segundo, pues obviamente estaba muchísimo mayor. Esa es la razón por la cual me obligan y me llevan al Tribunal de Arbitramiento. Hay otro punto que han hecho algunas personas que han seguido este caso, y es que en el momento de la venta, Presnuco acredita que tiene capacidad para atender 3 millones de pacientes, y en ese momento Café Salud tenía casi 5 millones. Entonces la pregunta es, ¿por qué, a sabiendas de que era imposible atender ese volumen de pacientes? De hecho, se han salido como 800.000 en este año y pico que lleva funcionando, se le entrega pues un volumen tan alto. A ver,
Cuando nosotros convocamos, pedimos unos requisitos, que era acreditar una experiencia en unos términos y en unas condiciones. O sea, el que quería acceder al cuarto de datos y entrar a ofrecer algo en la venta, pues tenía que cumplir previamente ese requisito. De ahí que los 22 iniciales lo cumplieron y así se estableció inicialmente la propuesta. La venta, la liquidadora la hace condicionada, supeditada a que la Superintendencia Nacional de Salud le autorice la operación a el comprador. ¿Por qué? Porque la liquidación no puede decir, esto sí cumple, esta es la red, este es el modelo. No. Cuando yo adjudiqué en mayo del año pasado, cumplían los parámetros de la venta, pero quedaba supeditado a que la Supersalud otorgara el permiso. O sea, ¿y esto se hizo a sabiendas tanto de la Supersalud como de Salud, como de Café Salud, de que ellos se les iba a entregar un volumen de pacientes, 1 millón y pico de personas más de las que podían atender? No. Ellos acreditaron poder cumplir con ese número. Es que el problema no es ni en la acreditación, ni en el término en que se celebró el contrato. Ellos están en capacidad de cumplir. El problema del incumplimiento surge después. Y el competente para determinar, siempre, porque aunque tú hagas cualquier transacción en materia de salud, siempre va a la Superintendencia Nacional de Salud. Independientemente que paguen o no paguen, si en algún momento no cumplen con la prestación del servicio de salud, si creen que no cumplen con los parámetros de la habilitación, así estén al día, pues la Super tiene que tomar las decisiones. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa aquí es que ellos adquirieron también Eximed y el tema se revienta, por decirlo así, por la IPS, que es Eximed, que tenía una red de 18 clínicas que se prestaban los servicios para los usuarios de Medimás. De eso quiero que lo expliquemos bien. O sea, el negocio consistía en vender Café Salud, que son casi 5 millones de pacientes, y en vender Eximed, que eran 18 clínicas, IPS, ¿cierto? Instituciones prestadoras de salud. No, primer error, aquí no se venden pacientes, eso no fue lo que vendió. Se vendió una operación de aseguramiento a un número indeterminado de usuarios. Por eso en el contrato, cuando dices que me tumbaron y no lo eran los usuarios que ustedes decían tener, expresamente en la cláusula se dice, no se responde por un número determinado de usuarios. Pueden haber más para arriba, más para abajo, nadie lo puede garantizar porque eso es la libertad de cada usuario. Cada usuario decide si se queda en una EPS o se traslada. ¿De qué depende? De que le presten bien el servicio. Si a un paciente le prestan bien el servicio, con seguridad se va a quedar ahí. Bueno, pero en el momento de la venta, Café Salud tenía casi 5 millones de afiliados. Sí, señora. ¿Verdad? Y bueno, ellos contaban con que iban a estar recibiendo la UPC por esos millones de afiliados, en fin. Ellos sabían que iban perdiendo usuarios. Sí. Y por eso en su programa de empalme tenían la necesidad de estabilizar y de proteger todos esos pacientes, y ellos lo que nos manifestaron siempre es, aquí los vamos a atender lo mejor del mundo, esta va a ser la mejor EPS, aquí todos van a querer estar con nosotros porque aquí el paciente va a ser lo primero. Bueno, ellos acerca de los pacientes, ya en un ratico volvemos a tocar lo de CIMED, pero acerca de los pacientes hablan en su comunicado de vicios ocultos en la venta, y se refieren a qué, a que había 5 millones de atenciones represadas que costaban 480.000 millones de pesos, a que había 160.000 trámites judiciales sin liquidar, a que había que pagar unas incapacidades por 32.000 millones de pesos, y ellos hablan de eso como vicios ocultos, o sea, como que nadie en el momento de la venta les hubiera contado que eso estaba ahí. Yo quisiera que usted explicara eso. No, eso es la mayor mentira del mundo. Nosotros, desde el principio, todo el mundo sabía que el fin de que ellos tomaran la operación
era para que desatrasara todos esos servicios que estaban represados. Ellos fueron al cuarto de datos, ellos fueron a la base de datos del ministerio, ellos sabían cómo era el perfil epidemiológico de la población, ellos sabían cuántos tenían cáncer, cuántos renales, ¿sí? Ellos sabían qué tenían que hacer. O sea, ellos no pueden decir que no sabían que había represa y que la represa era de esa magnitud, ellos la conocían. Las tutelas y los desacatos, por Dios, eso era evidente, notorio, ellos lo conocían. ¿Qué pasa? Que cuando se les entrega la operación, a ellos se les dice, aquí usted empieza 0 kilómetros. Aquí no tiene sino el deber de cumplir en la prestación del servicio. Empieza el 1 de agosto y recibe los primeros 440.000 millones de pesos o 400.000 millones de pesos, un valor importante cada mes. Y eso va destinado única y exclusivamente a prestarle servicios represados. Eso pues, para eso se hicieron los planes de contingencia, para eso ellos hicieron el empalme, ellos lo sabían. Entonces ellos no pueden decir que porque prestaron esos servicios ahora me los van a volver a cobrar. Claudia, mi pregunta es para ellos. ¿Qué hicieron con la UPC de agosto, de septiembre, de octubre, que sumaban mal contados 1 billón, 1.100.000.000, 1.200.000.000? Eso era suficiente, creemos nosotros, para haber desatrasado. ¿Por qué? Porque ellos, la siniestralidad que traía Café Salud era la que tenía que atender. Pero entonces eso quiere decir, y ya tengo que hacer una pausa para comerciales para que sigamos hablando de esto, eso quiere decir que esa plata de la UPC que el gobierno les ha girado en los últimos 3 meses se esfumó, está en las cuentas de los accionistas, porque no se ha ido a la prestación del servicio, si yo le entiendo bien a usted. No, Claudia, yo no puedo decir para dónde se fue, y yo no soy la persona indicada. Yo creo es que de acuerdo con la ley y la Constitución, la UPC en Colombia está destinada única y exclusivamente para prestar los servicios de salud. Vamos a hacer una pausa y volvemos para seguir hablando de este caso Medimás y de sus 4.200.000 pacientes. Mejor hablemos. Estamos en Mejor Hablemos conversando con la doctora Ángela María Echeverry, que es la agente liquidadora de Café Salud o de Salud Cop. ¿Cuál es lo que debo decir? De Salud Cop. De Salud Cop. Café Salud no está en liquidación, está en reorganización. En reorganización, de eso también quiero que me cuente ahora, que me explique. Bueno, la agente liquidadora de Salud Cop, cuyos afiliados ahorita están en Medimás. Doctora Ángela María, esos pacientes de Medimás solían ir a una IPS que se llama ESIMED, ¿cierto? ESIMED también fue parte de todo el negocio de venta que ustedes hicieron en mayo, pero nos hemos venido a enterar ahora, porque eso no era tan público, que realmente no fue una venta, sino que fue una compra parcial y un alquiler del resto de las clínicas, ¿verdad? Y que por eso también tiene que ver con que se hayan venido cerrando algunas de ellas. No, ESIMED era la IPS más grande que tenía Café Salud. Es decir, allá tenía su red propia para atender a todos sus usuarios. Lo mismo pasó cuando pasa Medimás. Medimás no tiene solamente las clínicas que tiene con ESIMED, sino que también tiene un número importante de otras IPS. Pero a ella la habilitaron con las 18 clínicas que se arrendó. El contrato de arrendamiento es un contrato viejo que viene de años atrás, inclusive se prorrogó por 5 años a petición de ellos mismos, donde ellos manifestaron, si nos adjudican la venta, estamos interesados en comprar todo el bloque de clínicas con el fin de mejorarlas, de ponerlas al servicio de la comunidad, y eso fue lo que se les dijo. O sea, las clínicas no entran en el negocio de ESIMED. La venta de ESIMED es la operación de ESIMED como IPS con un grupo de clínicas. Usted para operar una IPS puede tener varias instituciones que le presten servicios, o puede ser dueña de esas instituciones, o las puede arrendar. Claro, pero de esas 18 o 19 que había, ellos compraron y pagaron ¿cuántas? Bueno, entonces ellos tenían un plazo, se vence en octubre del año pasado, pero definitivamente no podemos, aquí un fondo nos va a prestar una plata, el banco que sí, el banco que no.
Entonces yo les dije, se les venció el término, yo tengo que vender las clínicas, porque con la venta de esas clínicas es que yo le pago a las IPS acreedoras de Salucop, entre los cuales ya les he ido pagando el 20% de lo reconocido. Entonces les dije, clínica que no compren, clínica que no me paguen el arrendamiento, o clínica de las cuales ha autorizado a hacer mejoras y tampoco las hagan, y se las empiezan a cerrar, pues las vendo a un tercero, me las devuelven, las entrego a un tercero para que ese tercero las opere idóneamente. En eso estábamos a finales de septiembre, ellos estaban en condiciones difíciles y empieza el cierre masivo de clínicas y pues la taza, como decimos, se llena con la última que fue Salucop de la 80, que se la cierran en forma definitiva la última semana de septiembre, cuando ya era el tercer cierre que venía en los últimos 9 meses. Entonces yo les dije, por favor me la devuelven, yo tengo otras personas interesadas en operarla, porque hay otras personas que dicen, si yo la puedo operar, la compro. Entonces ahí empieza a tener algunas dificultades con ellos, ellos sabían. Entonces ellos, para resolver ese problema, me dicen, no le puedo comprar todas, pero nosotros aquí los accionistas nos vamos a distribuir y cada uno va a ir comprando una clínica. Y de esas 18, compraron 5. Cada accionista en las condiciones normales de la venta. Y quedaron 11. Y de esas 11 le cerraron 8. O sea mejor dicho, Medimás en este momento tampoco tiene le está saliendo muy caro atender a sus pacientes porque ni siquiera los puede atender en su propia red de clínicas. Cada vez que le cierran una clínica, tiene que ir a la red externa a contratar servicios, ahora, que seguramente son mucho más costosos y con más dificultades porque congestionan la red y entonces tienen que ir a hacer fila a ver para cuándo le dan cita para atenderle una cirugía o una... Sí. El punto aquí con el Tribunal de Arbitramiento que se viene es que si pierden los dueños de Medimás, si Café Salud está en capacidad de volver a tomar todos esos 4.200.000 pacientes, o se abre un nuevo proceso, una nueva licitación para venderlo, o ¿qué es lo que sigue? Pues yo no creo que Café Salud esté en condiciones de operar una nueva EPS. Café Salud está en reorganización. Ese es un tema que depende de las mesas de trabajo y de las decisiones que se tomen conjuntamente en algún momento, pero no creería que Café Salud pueda tener las condiciones necesarias para operar nuevamente. Pero ya con podría lo que ha haber pasado, un tercero, pues no sé, habría que buscar otros mecanismos o simplemente que es otra opción a la cual pues tampoco es a la cual la superintendencia tendrá que decir, hombre, aquí ya no va nadie más, venga, redistribuye usuarios y le revoca la habilitación, o de pronto le dice, no, usted puede seguir, continuar con la habilitación. Yo lo estoy viendo difícil por el incumplimiento, no solo económico, sino por las dificultades en el tema del cumplimiento en materia de salud, porque es que si uno dice, si no tiene para operar una clínica por falta de aseo, medicamentos, por los trabajadores, vea, hoy me escriben los trabajadores y me dicen, en la clínica tal llevamos 5 meses sin que nos paguen. Entonces uno dice, si no tiene Eximed, ¿cómo operar? Pues yo no sé, pero yo creo que es muy difícil que pueda cumplir con esos servicios. Sí. El gerente de Medimás siempre destaca que es que ellos no son Eximed, y uno siempre le dice sí, pero ambos son dueños del mismo grupo que es Presnuco. Entonces es como si él diera la idea de que Medimás se puede salvar y lo de las clínicas es un negocio aparte, es un costal aparte. Mire, a él se le olvidó que el que le presta los servicios son las IPS. Y él lo sabe, que las IPS que le prestan el servicio es lo que tiene que acreditar, esa es la red que tiene que acreditar. Y obviamente no tiene que contratar con las de Salucop. Si él tenía el contrato era porque él mismo lo aceptó, porque él mismo lleva años operándolas,
porque él se viene beneficiando, porque yo le dije, es que lo que está pasando aquí es que usted se está enriqueciendo, porque usted explota las clínicas, factura por esos servicios, no paga el arrendamiento, no hace las mejoras, y eso es un empobrecimiento para mis acreedores. Entonces ellos de manera, digamos, un poco despótica dicen, no, es que no es lo mismo. Listo, entreguen todas las clínicas, las ponemos al servicio de la comunidad y las ciudades donde opera cada una, con un operador nuevo, con personas interesadas en que eso funcione, y que él diga con qué red va a atender. Porque el problema es en muchas ciudades es que no tiene con qué atender la red. Una última cosa que ya se me acabó el tiempo, doctora Ángela María. Usted dijo hace un rato, Café Salud no está en liquidación, Café Salud está en reorganización. Y uno dice, ¿pero con qué? Si no tiene pacientes, entonces, ¿qué tipo de negocio es eso? Lo que tiene es unos pasivos que no se los dieron a Medimás porque, como usted explicó, Medimás empezó 0 kilómetros. Ajá. Pero es una empresa de solo pasivos, ¿y quién va a terminar pagando esos pasivos? A ver, cuando Café Salud cede la operación a Medimás, a ella le quedan unas obligaciones por concretar. Ella tiene recobros ante el FOSIGA, tiene cuentas por cobrar, tiene muchas otras cosas que cumplir y terminar. Y tiene un pasivo que en este momento se está depurando, es un pasivo con las IPS, y que la fuente de pago inicial de ese pasivo era los dineros que íbamos a recibir por la venta de Café Salud. De hecho, con los primeros dineros que se recibieron con la venta, se pagaron los 200.000 millones de pesos de los bonos convertibles en acciones, porque era la prenda de las acciones de Eximed y era un compromiso pues, legal y constitucional que había que cumplir. Y luego, con los abonos que han venido haciendo algunos meses, Café Salud le ha reconocido a Medimás lo que ella ha venido pagando por licencias e incapacidades de acuerdo a la orden que dio el tribunal. Entonces no es que me los vuelva a cobrar a mí, no, yo ya lo estoy reconociendo con el pago de algunas cuotas mensuales. Por ejemplo, la última semana de septiembre se hizo compensación del pago del mes de mayo y de junio, y con eso se hizo cruce con las licencias e incapacidades. Claro, pero a lo que hoy es Café Salud, ¿qué futuro tiene si ni siquiera tiene pacientes? Lo que tiene son pasivos. Es que ya no opera como EPS claro, ya en funcionamiento, pero no puede dejar de atender los acreedores. Entonces lo que pensábamos era entregar como fuente de pago los recursos de la venta y prorratearles a todas las IPS en una fiducia o en algún otro mecanismo similar para que constantemente se fueran pagando. Entonces, ¿por qué existe Café Salud? Pues existe todavía porque tiene unos compromisos que honrar y que pagar. Se me acabó el tiempo. ¿Cuál es esa cifra? ¿Cuál? De Café Salud, los compromisos por honrar. Pues todavía no les sabría decir la cifra exacta, no la tengo acá en la cabeza porque están todavía con glosas y conciliándola, pero todo lo que se le dé a las IPS en el compromiso de la venta y en la autorización de la habilitación es que esos dineros se destinan a pagarle a las IPS. Bueno, eso es un panorama parcial de este tema tan complejo que es la venta la venta a Medimás de estos servicios, de este montón de afiliados que tenía Café Salud, y tendremos más oportunidades de seguir explicando sobre todo las consecuencias para los pacientes de esta decisión, que no es revocar, sino convocar al Tribunal de Arbitramiento. Muchas gracias, doctora Ángela María Echeverry, por sus explicaciones. Gracias, Claudia. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.